personas. Iniciamos en unos momentos. Gracias por su puntualidad. Nuevamente, bienvenidos todas las personas que se han conectado. Vamos a empezar. El webinar de hoy lleva por nombre Mejores prácticas en manejo de residuos rumbo a un modelo de economía circular. Como saben, este webinar forma parte del proyecto Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes, en el que estamos trabajando para aumentar la implementación de proyectos y soluciones locales y bajas en emisiones de carbono. En el proyecto pretendemos realizar una intervención catalítica, instrumentar los planes de acción de los municipios ante el cambio climático. Monse, ¿me pasas la siguiente? Gracias. Promover un flujo de capitales, la anterior, Monse. Gracias. Promover un flujo de capitales hacia proyectos sostenibles, desarrollar ciudades inteligentes, es decir, que los proyectos consideren el uso de tecnologías que hagan más eficientes las soluciones que se proponen. Y también se pretende un escalamiento regional y sectorial, así como incrementar la ambición climática. Esto está financiado por el UK PAC, a quien damos las gracias por todo su apoyo. La siguiente, por favor, Monse. Bueno, este es el sexto webinar de la serie. Les recuerdo que pueden escuchar los anteriores en el link que les hemos hecho llegar a sus correos si se han registrado con anterioridad o que pueden solicitarnos si es la primera vez que se conectan. Esta sesión también será grabada y posteriormente les compartiremos el link. El siguiente webinar será el 25 de octubre. Tema de manejo del agua con énfasis en el uso de sistemas inteligentes. Les haremos llegar la invitación. También les quiero mencionar que si tienen dudas nos las hagan llegar en la ventana del chat al administrador o a la ventana donde estamos todos y al final le resolveremos todas las preguntas. Hoy el webinar, la siguiente por favor, Monse. El día de hoy el webinar lo impartirá Montserrat García y Suelclaide Araujo, quienes son responsables del área de medio ambiente y directoras de proyectos, Monse en Valencia y Murcia y Suel en México. Les voy a leer una breve reseña de ambas. Monse es ingeniero agrónomo y licenciada en Tecnología de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, con experiencia profesional hace 20 años. Su trayectoria profesional ha participado en diversos proyectos en el campo de los residuos, habiendo sido director de los trabajos del proyecto básico, autorización ambiental integrada y estudio de impacto ambiental de una planta de valorización de residuos urbanos a situar en Valde Alba y de los proyectos de plantas de tratamiento de residuos para diversas zonas de la Comunidad Valenciana, que en conjunto suman 1.070.000 toneladas de residuos tratadas por año. También participó en el Plan de Manejo Integral de Residuos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dispone de amplia experiencia en el campo del medio natural dentro de los trabajos
siendo la coordinadora de los mismos. En el ámbito del ordenamiento del territorio, destaca el Plan de Acción Territorial del Entorno de Castellón, del que fue coordinadora general y responsable de medio natural, y de las directrices territoriales de la comarca del Altiplano de la región de Murcia, que se está desarrollando actualmente. También ha participado en numerosos proyectos de trámites ambientales de diferentes actividades industriales, tanto en el ámbito regional como local. Y bueno, de Suel Claide Araujo es responsable de medio ambiente en México, es especialista en cambio climático, impacto ambiental, la red más, economía ambiental e inventarios de gases de efecto invernadero. Tiene una licenciatura en biología por la UNAM, una maestría en economía y política pública y un doctorado en política pública, durante el cual fue acreedora de la beca Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. Solcladi ha trabajado en la academia, sector público, sector privado y organizaciones internacionales. Ha sido responsable de coordinar diferentes tipos de estudios de impacto ambiental para ciudades, donde se consideran elementos como infraestructura, crecimiento poblacional, vías de transporte y su vinculación con el medio ambiente, promoviendo estrategias que permitan que éstas tengan el menor impacto hacia el medio ambiente. Ha sido responsable de coordinar la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero para el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura para el primer informe bienal de actualización de México. Coordinó durante 4 años las capacitaciones en materia de directrices 2006 y guía de las buenas prácticas 2003 para los gobiernos subnacionales, con énfasis en el sector AFOLO y Red Más. Tiene experiencia en el desarrollo de análisis de modelos de equilibrio general computable en 2 áreas principales: políticas de asignación o eliminación de impuestos y subsidios y Red Más. Tiene experiencia trabajando en México, Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador y Honduras, y es parte del roster de expertos de la Convención de Medio Ambiente, Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para los informes bienales de actualización y los componentes de mitigación. Bueno, sin más, le doy la palabra a Monse y Suel. Muy buenos días a todos. Quería darles la bienvenida a este webinar sobre el manejo de residuos. Y me gustaría empezarlo recalcando la importancia del concepto de jerarquía de residuos, que es el concepto que trabajamos en los últimos años cada vez que iniciamos un nuevo proyecto o un nuevo plan de desarrollo en manejo de residuos. El concepto de jerarquía de residuos indica el tipo y prioridad de tratamiento que se debe recibir por parte de un de desecho. Su finalidad principal es proteger el medio ambiente. Esta jerarquía la estamos aplicando en el desarrollo tanto de proyectos como de políticas y de legislación en materia de desechos. Esta jerarquía finalmente se basa en lo que llamamos la pirámide de jerarquía de residuos o de desechos. En la base de la pirámide tendríamos la opción que para el medio ambiente es menos favorecedora. En este caso le hemos llamado disposición o eliminación. En la cumbre de la pirámide tendríamos las opciones más favorecedoras. Las 2 primeras opciones más favorecedoras se resumen en medidas que pueden adoptarse en la fase de diseño, producción, distribución y consumo de un bien, producto o servicio para obtener 3 beneficios: reducir desechos, reducir impactos por el ahorro del uso de materiales o energía y disminuir el contenido de sustancias nocivas. Por debajo, lo principal de las políticas actualmente en materia de desechos es aumentar al máximo las opciones de prevención y de minimización. Debajo de estas opciones estaría la opción de la reutilización, que no es más que la operación o gestión por la que los productos se pueden llegar a reutilizar sin ninguna transformación previa. Productos o objetos son necesarios, es necesario realizar una operación posterior para su utilización, le estaríamos llamando reciclaje. Si la operación para la que queremos reutilizar objetos se basa en la obtención o en operaciones
de valorización para la obtención de energía le estaríamos llamando valorización con recuperación de energía. El reciclaje como la recuperación de energía las englobaríamos en operaciones de valorización. En la base de la pirámide, como he comentado antes, estaría la eliminación. La eliminación que básicamente la tenemos que reducir a la disposición en rellenos sanitarios. Porque si bien podríamos tener una eliminación a través de plantas, por ejemplo, de incineración sin recuperación de energía, en la actualidad son opciones que no se contemplan, son inversiones muy grandes y la manera de recuperar esa inversión es la recuperación de energía, con lo cual no estaríamos, no sería una buena opción actualmente. Actualmente, o hasta el momento, hemos trabajado en lo que llamaríamos economía lineal. Los productos se generan, se producen, se consumen y se eliminan. Pero ya tenemos que olvidarnos incluso del tema de los manejos, del manejo de desechos, dejar de llamar manejo de desechos a los departamentos, a las operaciones, y tenemos que, para tener una visión más moderna del medio ambiente, tenemos que conocer y trabajar únicamente con el concepto de economía circular. Creo que es un concepto que todos oímos mucho en las noticias. La legislación actual es un concepto que cada vez está más en boga y nuestro único objetivo es la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que los materiales permanezcan en vida útil durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de desechos. Se trata, como he comentado, de sustituir lo que actualmente, hasta ahora, veníamos trabajando, que era la economía lineal, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los desechos, los materiales, el agua y la energía. La principal problemática de la economía lineal es lo que actualmente nos estamos encontrando y es la gran cantidad de desechos generados en los cuales se pierde su valor económico, aparte de los problemas ambientales que se generan a nivel local por su eliminación poco adecuada ambientalmente, como por ejemplo puede ser la problemática que nos están generando en los suelos y en las aguas subterráneas. Aquí, bueno, básicamente lo que quería era mostrar a modo gráfico lo que conoceríamos como economía lineal y cómo conocemos o cómo tenemos que trabajar para que nuestro futuro sea más sostenible. Como ya he comentado, la economía lineal se basa en la utilización de unos recursos naturales mediante la producción de unos bienes de consumo, su consumo y al final de su vida útil la eliminación, el desecho de esos bienes de consumo. La economía circular lo que pretende es, a través de la innovación, utilizar los desechos. Esos desechos se producirán, se transformarán en bienes de consumo, se consumirán como los productos y al final de su vida útil lo que se pretende es, mediante nuevas operaciones, mantenerlos en el mercado mediante un reciclado, una reutilización o una operación. Ahora vamos a ver cuáles son los principios básicos en los que se basa la economía circular para mantener esos desechos en su vida útil.
Los principios serían los siguientes. Bueno, pues como he comentado, el desecho se convierte en residuo. Todo material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. En este caso, por ejemplo, tendríamos el compost que se está obteniendo actualmente ya en muchas ciudades a partir de lo que sería la tipología de residuo orgánico. Otro principio sería el buscar un segundo uso, reusar aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores, pero que otros consumidores pueden encontrar un segundo uso. La reutilización, reusar desechos o ciertas partes de estos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. La reparación, encontrarle una segunda vida a los productos estropeados. El reciclaje sería utilizar los materiales que se encuentran en los residuos para fabricar nuevos productos. Valorizar, como ya he comentado, cuando decimos valorizar ya solo nos estamos refiriendo a lo que sería valorizar energéticamente. Sería aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. Sería el caso, como he comentado antes, de las plantas de incineración, gasificación, pirólisis, que actualmente se están desarrollando en muchos lugares del mundo. Otro de los principios de la economía circular sería la economía de la funcionalidad, que sería el crear sistemas de alquileres de bienes para evitar la venta de productos, de tal manera que cuando el producto termina su función principal, vuelva a la empresa y se desmonte y se puedan utilizar las piezas que todavía son válidas. Dentro de lo que es la cadena de producción en economía circular, uno de los puntos fundamentales es la utilización de energías renovables, de tal manera que posibilite la eliminación de los combustibles fósiles para producir el producto, la reutilización o el reciclado. Otro punto importante es la ecoconcepción. La ecoconcepción considera los impactos medioambientales a lo largo de la vida de un producto y los integra dentro de su concepción. Cada vez es más importante los productos, para los consumidores, los productos que están etiquetados con una ecolabel. Y ese ecolabel lo que pretende es considerar todos los impactos ambientales a lo largo de la vida del producto y reducirlos. Y otro principio básico sería la ecología industrial y territorial. Es la organización industrial en un territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. Este concepto cada vez se trabaja más a nivel regional y muchas regiones ya están elaborando lo que se llama el balance de materiales territoriales para intentar reducirlo al máximo. ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que adoptar para que una ciudad, una municipalidad o una región trabajase hacia una economía circular? Bueno, pues serían, desde mi punto de vista, estos cuatro. Lo primero, una buena política de gestión de desechos. En esta política lo que hay que definir son las directrices de hacia dónde va la municipalidad o región en el manejo de desechos. Con esa política clara, habría que definir unos buenos objetivos estratégicos acordes con esta política. Unos buenos indicadores de seguimiento, a ser posible sencillos para no complicar la gestión y el manejo, y un análisis periódico. Este análisis periódico depende de los indicadores que se hayan definido. Básicamente suele ser mensual, semestral y anual. Como ejemplos, por ejemplo, de objetivos, bueno, pues he buscado algunos reales de alguna región en concreto española. Pues, por ejemplo, se plantean reducir la generación de la cantidad total de desechos en un 10% para el 2020 respecto a la generada en 2010, así como la peligrosidad de los desechos generados.
o, por ejemplo, incrementar la recogida y separación selectiva de desechos al menos hasta un 75% para 2020 y establecer sistemas de recogida para corrientes problemáticas. Este tema de las corrientes problemáticas es muy importante en las regiones porque en economía circular, lo veremos más adelante, cuanto más segregado estén los residuos, los desechos, más fácil va a ser obtener un beneficio de ellos. El tercer punto sería definir programas de actuación respondiendo a los objetivos estratégicos. Algunos ejemplos de programas de actuación, bueno, pues he identificado programas de prevención de desechos, programas de recolección y separación selectiva, programa de preparación de desechos para la reutilización, reciclaje y valorización, programa de optimización de la eliminación. Todos estos tres apartados definen finalmente cuáles van a ser las infraestructuras necesarias para el manejo de residuos de una determinada región o municipalidad. Con estas políticas, objetivos y programas vamos a tener que definir cuál es el número y tipología de infraestructuras de acuerdo a los objetivos marcados. En cuanto a lo que son los tipos de recolección y número de tipos de residuos a recolectar, en este punto entrará la cuantificación y localización de cuántos contenedores va a haber que diseñar y comprar, qué número de camiones, cuáles van a ser los rutados de la recolección de los residuos, etc. ¿Qué tipo de tipologías de plantas de valorización y cuántas? Y su localización. La localización de estas plantas de valorización es muy importante junto a las de infraestructuras de eliminación, porque todos conocemos el fenómeno de que conocemos que estas tipologías de plantas son necesarias, pero ninguna municipalidad o ningún vecino las quiere tener a su lado. Sería lo que se conoce en inglés in backyard. Con estas opciones que hemos considerado, estos apartados, tenemos también que estudiar cuáles son las alternativas a considerar para el correcto manejo de nuestros residuos una vez definida nuestra política. Bueno, pues las alternativas serían en 4 apartados. ¿Qué modelo de separación de desechos quiero? ¿Cómo los quiero recolectar? ¿Cómo los voy a tratar y dónde? ¿Y cómo los voy a eliminar si antes no los he valorizado? En cuanto a los modelos de separación, en una economía circular ya no nos podemos plantear qué modelo queremos. Desde mi punto de vista, solo podemos ir a un modelo, que es el de recolección selectiva. La recolección mixta, en la cual todos los residuos se recolectaban de forma conjunta, ya no tiene cabida en las ciudades y en lo que es el concepto de manejo de economía circular. Nos tenemos que plantear una recolección selectiva. Lo único que nos podemos plantear es de qué tipología de residuos vamos a separar y dónde lo vamos a separar. Ya veremos más adelante que según dónde lo vayamos a separar, pues tendremos otra tipología de infraestructuras. En cuanto a los sistemas de recolección, básicamente tendríamos 2. Sistemas de recolección por medio de vehículos, que sería el convencional y a través del cual hay que programar las correspondientes portes y operaciones. En este caso, podríamos plantearnos diferentes opciones, como es recolección con bolsa en la calle, recolección puerta a puerta con contenedores pequeños,
o recolección a través de contenedores más grandes, que abarcarían más superficie. Y el otro sistema de recolección sería el neumático. El sistema de recolección neumático sería a través de tuberías subterráneas que recolectan los desechos hasta el punto de captura o estaciones de transferencia. En estas estaciones de transferencia, estos desechos serían trasladados a un camión, a un vehículo, y de ahí se irían hasta las plantas de tratamiento. Entre estos dos sistemas, ¿cuál seleccionar de los dos? Pues depende de la tipología de ciudad y de los costes de operación. Entre estos dos estarían los sistemas de contenedores subterráneos, cuyas necesidades son similares a las de por medio de vehículos, pero al estar soterrados los contenedores, las capacidades de estos contenedores son mayores y las tipologías de vehículos muy diferentes. ¿Cuándo seleccionar cada uno? Bueno, pues lo que he comentado, según los costes y la distribución de las municipalidades, ciudades. Por ejemplo, los sistemas de recolección neumática se están utilizando mucho en centros históricos de ciudades en las cuales las calles son estrechas y los vehículos de recolección de los desechos circulan con dificultad. ¿Cuál es el inconveniente de este sistema? Bueno, claramente es el coste inicial de todo el sistema y la operativa, que tiene un gran coste eléctrico, de energía. En algunos nuevos desarrollos de ordenación territorial también se están planteando desde el principio, de tal manera que esos costos de implementación se están trasladando a los usuarios mismos. Una vez hemos recolectado los residuos y dependiendo de su tipología, pues nos tenemos que plantear la implementación de diferentes plantas de tratamiento. Estas plantas de tratamiento habitualmente son mancomunadas. Me refiero a que no cada municipalidad tiene una planta, sino que para aprovechar los costos de operación se crean mancomunidades y consorcios entre diferentes municipalidades para gestionar esa planta y compartir los costos de operación. En el caso de desechos orgánicos, bueno, pues las opciones a barajar serían actualmente dos: las plantas de composta, que son la degradación del desecho orgánico en condiciones aeróbicas, y las plantas de digestión anaerobia, que sería la degradación de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas. En una slide posterior voy a mostrar imágenes. Cuando hablo de plantas de tratamiento, yo ya solo estoy hablando de plantas industriales, cerradas y con las condiciones ambientales controladas. De tal manera que estas plantas, que podrían considerarse molestas por temas de olores actualmente esos impactos ambientales están siendo controlados totalmente. En el tema del papel, bueno, pues existen plantas de recuperación de papel. En este caso ya serían actividades que normalmente no gestiona una mancomunidad o municipalidad, sino que son recicladores privados que llegan a acuerdos con las municipalidades
para valorizar esos desechos con tipologías de papel. Plantas de selección de envases y de vidrio. En este caso, con el vidrio pasaría lo mismo que con el papel. Suelen ser plantas industriales privadas que llegan a acuerdos voluntarios con las municipalidades. En el caso de envases, en general, sí son plantas que entran también a formar parte de la red de plantas de una mancomunidad de municipalidades. En el caso de que los desechos no hayan sido separados en origen, nosotros le llamamos tipología de desecho resto o mixto. Esta tipología de desechos iría a las plantas de clasificación de desechos, donde se acaba de obtener aprovechamiento, se acaban de clasificar los desechos para obtener un mayor porcentaje de material utilizable en la tipología de plantas anteriores. Y por último, lo que no se ha valorizado con anterioridad, pero todavía tiene un valor porque a partir de él se puede obtener energía, iría a las plantas de valorización energética. Las tecnologías para esta valorización energética son variadas. La más extendida es la incineración, básicamente porque es la más probada y la más robusta, pero actualmente a lo largo de diversos países están probando ya plantas basadas en tecnologías de pirólisis, gasificación o gasificación por plasma, aunque como digo están menos probadas que la incineración. Siempre considerando la incineración como una planta industrial controlada y 100% garantizados los impactos ambientales. Y por último, los desechos de los cuales no se puede obtener ya ningún beneficio, ni siquiera la valorización energética, se irían a una eliminación final. Pero tendrían que ser, como he dicho previamente, un porcentaje mínimo. De hecho, actualmente en la mayoría de las legislaciones mundiales, aunque yo la que más conozco realmente es la europea, esta eliminación final se está penalizando con coste para intentar fomentar el resto de las tecnologías. A continuación, por poner unos ejemplos más claros, bueno, pues quería mostrar una serie de imágenes. En la imagen superior izquierda, bueno, pues este sería la típica recolección puerta a puerta, con el control de usuario. Un control, eso sí, actualmente, en ese caso, muy rudimentario, pero controlado con el cubo de recolección de los desechos. Este tipo de recolección lo que lleva es a una muy buena planificación de la recolección, porque se utilizan los mismos camiones y el mismo sistema. Un ejemplo de este calendario de recolección lo he incluido en la imagen inferior. Como se ve, bueno, pues el lunes se plantea la recolección del papel, el martes por la mañana vidrio y por la tarde recogida de tipología orgánica, miércoles envases, jueves lo que he llamado yo fracción resto, que en este caso le llama los viernes otra vez orgánica por su biodegradabilidad, sábado envases otra vez y domingo orgánica. Otro sistema de recolección similar, pero que ya no está controlado porque sería con grandes contenedores donde se puede depositar los desechos de forma no controlada por usuario,
sería la segunda imagen, que serían estos contenedores que habitualmente tienen una capacidad de 300 litros. Dependiendo de la estructura de las ciudades, bueno, pues son de carga frontal o de carga lateral. Los de carga lateral tienen unos requisitos menores de personal porque con la misma persona que conduce el camión y de forma automática se recolecta, se posiciona el camión con respecto al contenedor, se vacía y se vuelve a dejar el contenedor en su sitio de origen. En el caso de contenedores de carga trasera, se requieren por camión habitualmente tres personas. Una persona que conduzca el camión y dos personas que se encarguen de coger los contenedores y depositar los desechos en el camión. En este tipo de recogidas, para mayor control de la generación de desechos, normalmente los camiones disponen de un sistema de pesaje automático, de tal manera que mediante sistemas de GPS y con este sistema se puede conocer ya cuánta cantidad de residuos se genera por barrio en una municipalidad. En las imágenes de la derecha, bueno, pues he incluido imágenes de lo que sería la recolección neumática. Como se puede ver, el impacto en el mobiliario urbano de la recogida neumática es menor que en el sistema de recolección por contenedores. En el caso de otros residuos, porque con contenedores habitualmente se suelen recoger fracción mixta, orgánica, envases, papel y vidrio. Para otras tipologías de residuos tendríamos instalaciones especiales, dependiendo del número de desechos de residuos de tipologías que queramos recoger. Se les denomina de muchas maneras. Yo aquí les he llamado ecoparques. Serían ecoparques fijos y ecoparques móviles. Los ecoparques fijos, bueno, pues son infraestructuras para la recolección de tipologías de residuos más voluminosas, como pueden ser electrodomésticos fuera de su vida útil, maderas, hierro, grandes plásticos, muebles, poda. En el caso de otras tipologías de residuos y que se quieran recolectar en las municipalidades y en los diferentes barrios, pues ya nos encontraríamos con los ecoparques móviles, que son infraestructuras del tamaño de un contenedor de barco, me estoy refiriendo, en el cual se pueden recoger tipologías de residuos como pilas, bombillas, radiografías, pequeños electrodomésticos como microondas, móviles, tostadoras, pinturas, ropa y textil, aceites, cápsulas de café, por ejemplo. Habitualmente en las municipalidades también se están manejando residuos como muebles y enseres de gran volumen a través de servicios que se contratan o conectan con la propia municipalidad. No sé cómo voy de tiempo. ¿Hasta qué hora puedo ocupar con la presentación? Me queda muy poquito ya, pero es por extenderme más o menos. No hay respuesta. Bueno, a partir de ahora lo que quería es mostrar ejemplos de las diferentes tipologías de plantas. En esta slide lo que quería mostrar es imágenes de lo que es una planta de clasificación de desechos de la fracción resto actual. Como se puede ver, son plantas automatizadas y cerradas, que es lo más importante.
Básicamente, estas plantas lo que disponen es de una zona de descarga de residuos a través de sistemas automáticos. Se abren las bolsas, que sería este punto 2 que estoy señalando, que sería el abredor de bolsas, y de ahí pasan a un sistema que no deja de ser un tamiz gigantesco, que es lo que se llama el trommel. Este trommel habitualmente también puede estar conteniendo unos pinchos para romper las bolsas y permitir que los desechos se repartan con homogeneidad. En la tipología de plantas para resto, estos trómeles o grandes tamices lo que pretenden es eliminar la tipología orgánica que todavía se ha quedado adherida a otras tipologías de residuos. Por eso vemos que el tamiz es de pequeño tamaño. Y de ahí las tipologías de residuo que no se han tamizado en el trommel pasan a lo que serían las cintas de clasificación, que estoy mostrando aquí, que se muestran como con el número 4. Estas cintas de clasificación pueden ser automáticas o manuales y lo que pretenden son separar las diferentes tipologías de desechos valorizables, como son materiales férricos, plásticos, tetrabricks y botes de aluminio, por ejemplo. Estos materiales recuperados, clasificados, se almacenan en diferentes trojes de almacenamiento y mediante sistemas de prensado, por último, de la planta se obtienen balas que contienen desechos de tipologías homogéneas de residuos preparadas ya para mandar a las plantas de valorización de esas tipologías de residuos. Por ejemplo, en el caso de plásticos PET, pues irían a plantas de reciclado de PET. En el caso de balas de aluminio, se irían a plantas de reciclado de aluminio, etcétera. O idem con el papel. En el caso de los envases ligeros, bueno, pues si nosotros hemos definido que en la municipalidad vamos a separar selectivamente los envases, pues habitualmente las mancomunidades o consorcios de municipalidades disponen de plantas de selección de envases ligeros. Como se ve en la imagen, son plantas completamente cerradas también. Y al igual que en las plantas anteriores, pues dispone de una playa de recepción de residuos. Al igual que la planta anterior, dispone de un trommel también de clasificación, solo que en este caso ya no se pretende separar la materia orgánica, sino que se pretende separar por tamaños. Dependiendo de las características o de los objetivos de separación y de los materiales que queramos separar, bueno, pues plantearemos una estrategia de planta. Habitualmente este tipo de plantas en la actualidad se están presentando como plantas totalmente automatizadas. Y lo que se plantea son una serie de cintas que van pasando a través de unos separadores ópticos que están programados para separar diferentes tipologías de materiales. Los separadores ópticos actuales son capaces de separar 3 tipologías de plásticos o de materiales diferentes. Para separar los materiales férricos utilizaríamos separadores magnéticos o detectores de imán, y para separar el aluminio estaríamos utilizando corrientes de Foucault. Finalmente, lo que obtendríamos sería lo mismo que en la planta anterior. Unas balas
de diferentes materiales. La diferencia entre estas balas y las anteriores es que estas tienen mayor calidad, tienen una mayor efectividad, porque los residuos están menos contaminados que las plantas anteriores. Por último, para mostrar las diferentes experiencias que se han tenido, pues me gustaría nombrar dos experiencias tipo. Bueno, con la que está trabajando GHK en la provincia de Guipúzcoa, España, en el norte, y lo que sería el consorcio Valencia Interior, que sería en la región valenciana. Bueno, pues en GHK se ha planteado una recolección por municipalidad, pero el resto de las operaciones están mancomunadas con lo que es el consorcio GHK. Las mancomunidades envían los residuos a GHK junto con determinadas tipologías de residuos de la industria, como son los lodos de la edad y los rechazos de terceros. GHK dispone de una planta de tratamiento mecánico-biológico, una planta de biometanización, una planta de compostaje, una planta de escorias y está poniendo en funcionamiento una planta de valorización energética. La fracción resto, la fracción orgánica y la fracción asimilable urbano de los industriales, que son los RICIA, junto con los lodos de edar y los rechazos a terceros, van a la planta de tratamiento mecánico-biológico. De ahí, los envases reciclables irían a la planta de envases y los residuos orgánicos irían bien a la planta de biometanización o a la planta de compostaje. Tanto el digesto como el rechazo de la planta de biometanización y de la planta de compostaje irían a valorizarse en un futuro a la planta de valorización energética. Actualmente están yendo a un relleno sanitario. En la planta de tratamiento mecánico-biológico se separan, como he comentado antes, todos los materiales reciclables y lo que es rechazo irá a su vez a la planta de valorización energética. La planta de valorización energética tendrá tres salidas. La venta de energía eléctrica, a través de la que se reducirá el canon de gestión de residuos, las escorias, que irán a valorización a la planta de escorias, y por último las cenizas, que no se pueden valorizar actualmente, irían a gestionar a través de un gestor autorizado. Este sería un poco el mapa de todas las infraestructuras de que dispone GHK. En el caso del consorcio Valencia Interior, bueno, pues me ha parecido interesante comentar la experiencia de este consorcio porque básicamente funciona como GHK con plantas de clasificación, relleno sanitario, plantas de transferencia y ecoparques, pero lo más interesante de este consorcio es cómo lo está gestionando actualmente para intentar fomentar la recogida selectiva de los residuos y que eso redunde en un beneficio económico para los usuarios. Están funcionando actualmente con lo que sería una tarjeta personal por cada usuario que le están llamando mi cuenta ambiental. Dependiendo de qué cantidad de residuos gestione a través del ecoparque y dependiendo de la tipología, como se ve abajo, equivalencias de puntos y tipos de residuos, eso va a redundar en que su canon de residuos, que es el canon que pagamos todos por que se gestionen nuestros residuos adecuadamente, se verá reducido. En el caso de tipologías como vidrio, papel y envases ligeros,
Bueno, esto se está gestionando ya, como en el resto de España, a través de sistemas integrados de gestión, como son Ecoembes y Ecovidrio. Los sistemas integrados de gestión son sistemas que lo que permiten es cobrar por cada tipología de residuo que se va a poner en el mercado a través de lo que nosotros en Europa llamamos el punto verde, y con ese dinero recolectado se fomenta la recogida selectiva y posteriormente el reciclado de esos residuos en plantas concretas. De tal manera de que los sistemas que antes tenían que gestionar cada empresa con un sistema de retorno, por ejemplo, las botellas de vidrio de Coca-Cola, que antes las retornábamos al comercio para su reciclado, ahora se gestionan todas a través del sistema integrado de gestión. Y lo que hacen las compañías es adherirse a este sistema integrado de gestión. Y por último, porque me estoy quedando sin tiempo más que nada, me gustaría comentar que actualmente ya existen diversas experiencias con herramientas de Smart City aplicadas al manejo de desechos, como por ejemplo son el control del usuario mediante códigos QR o tarjetas de usuario que permiten controlar por contenedor qué cantidad de residuos se genera por usuario, de tal manera que esto permitirá cobrar el canon de residuos según los desechos residuos que tú generas realmente. Y de tal manera que se podrá discernir también en qué usuarios han hecho mal uso del contenedor específico de una tipología de residuos. Otro tema que se está aplicando ya en casi todas las municipalidades es el diseño de las rutas de recolección de residuos en función de contenedores llenos, de tal manera que se posibilite la optimización de rutas y, por tanto, el menor consumo de combustible que redunda en una menor huella de carbono del manejo de los residuos. Hasta aquí sería mi presentación. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestársela. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Monse, por tu interesante presentación. Ya tenemos algunas preguntas, te las voy a leer y nos las vas contestando. Mira, la primera de Sently Rodríguez nos pregunta, ¿cómo se ha abordado la situación de separación en países en vías de desarrollo o zonas de marginación? Y te leo la siguiente que creo que se relaciona. ¿Qué características tiene que tener una ciudad para poder implementar la recolección neumática? Monse. Voy a empezar por la segunda. En el caso de la recolección neumática, realmente no se necesita ninguna característica específica, más que tener controlado lo que hay en el subsuelo. Se están implementando en todo tipo de ciudades. Básicamente lo que me refería es que su selección como alternativa está basada en temas económicos, básicamente. En el caso de cómo se aborda la recogida selectiva en países en vías de desarrollo, pues básicamente se está planteando de la misma manera que en grandes municipalidades, pero con sistemas mucho más básicos. Me refiero a básicos.
la misma recolección selectiva es plantearse sacar los contenedores o las bolsas individuales de desechos a la puerta que en contenedor, pero lo que sí que se puede trabajar en esas municipalidades es la programación, de tal manera que, como he mostrado en el calendario, en determinados días se va a recolectar una tipología de residuos concreta y en otros días otras tipologías. De esa manera se reutilizan los mismos medios mecánicos, porque el camión va a ser exactamente el mismo si se plantea de esa manera. Y las personas van a ser las mismas. Lo que las municipalidades es una recogida, aunque sea por medios mecánicos, de camiones de carga lateral, que son extremadamente caros. Y asimismo los contenedores de carga lateral son muy caros también. Para Gracias, Monse. Para complementar un poco tus preguntas, quiero hacer dos comentarios. Uno, sobre la parte neumática, es importante que se considere el tipo de suelo que se tiene en las regiones, o sea, en el sitio donde lo queremos implementar, porque sí se necesita que el suelo no sea propenso a tener hundimientos constantes, ¿no? Porque esto sí puede afectar parte de las instalaciones neumáticas. Y por el otro lado, con respecto a cómo se está abordando la separación selectiva en diferentes regiones en países en vías de desarrollo, uno de los principales retos es la parte de la cultura y que realmente se entienda la importancia de empezar a separar. Ya hay iniciativas, en Ciudad de México existe la ley de separación, en otros países de América Latina también existe ya la separación como una obligación del ciudadano para poderlo hacer. Sin embargo, es importante dos cosas. Una, que sí se cumpla con la separación y que sea algo que se haga desde casa. Y la otra es que la población muchas veces piensa que se separa la basura y se vuelve a juntar al final. Entonces, por eso no hay un incentivo realmente a separarla, pero ya existen en México, sí hay camiones, en Ciudad de México existen camiones que tienen las dos separaciones o se establece justamente esa parte de la recogida una por día. La otra es que ya en algunas ciudades piloto dentro de México existen ya esfuerzos para tener puntos limpios o puntos verdes donde se encuentran contenedores para separación de residuos. Y la otra es las iniciativas que ya tiene el sector privado para empezar a hacer esto. Ya en muchos centros comerciales o en tiendas de autoservicio se encuentran las estaciones para poder reciclar el PET y además están dando beneficios económicos, ¿no? Recarga de tarjetas, puntos de regalo para compras y demás. Entonces, creo que lo importante es seguir promoviendo estas iniciativas, tanto las que tienen sector privado estableciendo centros de recogida y la otra, los esfuerzos que se han hecho en ciudades. En ciudades tenemos tres ejemplos que no son los únicos. Uno es el establecimiento de una tarifa única de recogida de basura. En México en general no se cobra por la recolecta de basura, se dan cooperaciones o se dan pagos a los camiones de basura, pero no existe un costo. Entonces, algo que tenemos que empezar a cambiar es la idea de que tirar la basura no cuesta, sino que sí tiene un costo, que los municipios están absorbiendo ese recurso o sea, están poniendo ese recurso para gestionarla, entonces, y los municipios tienen recursos limitados, entonces pensar en que sí es importante transmitir a la población y el establecimiento de una tarifa para que se puedan mejorar las infraestructuras, eso ya en algunos municipios existe. La otra son los puntos limpios. En Guadalajara, en Zapopan específicamente, perdón, con el proyecto de Ciudad Creativa estaba ya la opción y la posibilidad de establecer puntos limpios que justamente tuvieran un sistema inteligente en el cual la gente se tira la basura, pero las rutas de los camiones y de recogida de residuos se establecen con base en el volumen que tengan. Si una semana por alguna razón hay mayor recogida, mayores residuos orgánicos, entonces pues la ruta se vuelve esa semana más frecuente para que cuando el contenedor esté al 80% de la capacidad se recoja. Si no hay esa semana, entonces la ruta se cambia a que sea únicamente inorgánica. Entonces está también ese ejemplo. Y la otra son los contenedores neumáticos, justamente, que en algunos centros históricos y pueblos mágicos de México ya se han instalado, porque no
una de las cosas que se tienen que cuidar es la infraestructura que se coloca, entonces son botes que son muy pequeños arriba, sin embargo tienen contenedores grandes abajo, entonces lo que te permiten al final es que tú puedas armonizar con el desarrollo territorial o el desarrollo cultural, en este caso, que tienes de tus municipios y los centros históricos, entonces tienes botes pequeños, que los botes se levantan, tienes contenedores más grandes. Y esto al final lo que permite es que pueda ser centralizado, que pueda ser una separación específica de los residuos y que estos puedan tener un tratamiento adecuado. Gracias. Muchas gracias, Suel. Tenemos una pregunta más. Diana Noriega pregunta si se ha considerado incorporar el uso de trituradores de alimentos a nivel residencial, como ocurre en Estados Unidos. Para considerar esa alternativa, esa alternativa no entraría dentro de lo que sería el manejo de los residuos. Es otra concepción totalmente diferente, porque para plantear el concepto es completamente diferente, porque ese residuo pasaría ya a formar parte, ya dejaría de ser un residuo para pasar a formar parte de lo que es la gestión de aguas residuales. Entonces, es un concepto totalmente diferente y habría que plantearlo dentro de lo que es la corriente o el manejo de las aguas residuales. Entonces, es una decisión que tiene que tomarse desde el principio a nivel de municipalidad. No es una decisión que se pueda tomar una vez ya se ha iniciado el manejo de residuos o el desarrollo residencial. Un concepto totalmente diferente. Lo que sí que no sé si contestaría su pregunta, pero lo que sí que se están evaluando son alternativas de manejo de esos residuos orgánicos a nivel doméstico. Por ejemplo, la producción de compost a nivel domiciliario y se están trabajando con experiencias de compost casero con plantas caseras. Eso sí que se está haciendo. Ok. Ok. Bueno, si tienen más preguntas, nos las pueden hacer llegar en este momento. Vamos a dar un minuto por si quieren escribirnos algo adicional. Valeria Hurtado pregunta dónde se puede ver el webinar. Les haremos llegar a todos los que se han registrado un link a sus correos electrónicos en el que van a poder escucharlo de nuevo, y también los anteriores webinars se les ha estado enviando los links a sus correos. Si quieren alguno adicional de la serie del calendario que ya les presentamos, nos pueden escribir y con gusto se los haremos llegar. Les queríamos pedir su ayuda contestando la encuesta, que va a estar disponible el link en el chat del webinar, y por otro lado también se las haremos llegar en el mail donde les compartamos el link de la grabación. Les pedimos su apoyo contestando la encuesta. Es súper importante para nosotros saber si el contenido que hemos traído durante estas sesiones ha sido de valor para ustedes, y queremos escuchar qué otros temas les gustaría escuchar. Así que, por favor, les pedimos nos ayuden con la encuesta. Es súper importante para poder continuar con esta serie de webinars. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. No me queda más que agradecerle la participación a Monse García, experta de IDOM, y a Suelcladi Araujo, quien ha apoyado con las preguntas. Ella dirige IDOM, Medio Ambiente en IDOM México. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y sus preguntas, y los invitamos al siguiente webinar, que será el 25 de octubre con el tema
gestión del agua y énfasis en sistemas inteligentes para la gestión de este tema. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.